¿Cuáles son las distintas formas de configurar el rol del Estado? Bueno, el diseño de un Estado puede ser analizado tratando de construir categorías. Normalmente en el ámbito académico son categorías algo puras, ¿no? Son categorías que de alguna manera enfatizan eh, la línea fuerza, la idea fuerza que está detrás de esa categoría, ¿no? Entonces, una clasificación, digamos, bastante común, moderna por lo demás, para poder entender formas de organización estatal, es aquella que divide el Estado en general entre un Estado liberal de derecho y un Estado social de derecho. La idea de un Estado liberal da cuenta de un Estado que mira a la sociedad, o al revés también, o un Estado en donde la sociedad mira ese Estado como algo externo, ¿no? Como algo ajeno a la propia configuración de esa sociedad. La sociedad se configura sola y por ende el Estado es un ente externo que mira esa sociedad y protege la organización que esa propia sociedad se ha dado, ¿no? Por ende, la visión de ese Estado es un Estado que interviene poco, interviene de manera muy con baja intensidad en la configuración social. Es esa sociedad la que construye un set de derechos individuales que en general se oponen al Estado. Es decir, son derechos de no intervención estatal, ¿no? Son mandatos precisamente de no intervención estatal. De ahí entonces que esta idea de un Estado liberal es un Estado que se basa en premisas que acentúan el rol de los individuos en alcanzar o proveerse de los bienes que necesitan sin necesidad de una intervención sustantiva de esa organización social que denominamos Estado. Esa es entonces la característica principal de un Estado liberal. Es un Estado que piensa principalmente en ser construido para proteger el ámbito de intervención individual al interior de la sociedad. De hecho, digamos, la época post-revolucionaria de la Revolución Francesa es una época en donde se construye un Estado liberal que mira los derechos individuales de esta manera. En aquella oportunidad no se está pensando en si el tipo de intervención estatal en la economía puede ser mayor o menor, o si es que es mejor una idea de subsidiariedad, en el sentido de que el Estado pueda ocuparse solamente de aquellos bienes que los privados no puedan producir o, no puedan, o cuyas necesidades no puedan ellos satisfacer. La idea de un Estado liberal es, por lo menos en la idea post-revolucionaria, es esta idea en que el Estado garantiza un set de derechos individuales que la sociedad se da a sí misma. Y por ende, es razonable que ese tipo de derechos individuales sean principalmente derechos de no intervención estatal. Esta idea de un Estado liberal no tenemos que confundirla con la versión de un Estado liberal que lucha contra un Estado conservador, ¿no? Principalmente en la idea de un Estado conservador católico, una idea de conservadurismo moral, que es la expresión de Estado liberal que puede usarse, por lo menos en Chile, a finales del siglo XIX. A esa idea de Estado liberal precisamente se opone la noción de Estado social. El Estado social es una reacción, es una forma de perfeccionamiento, es una forma de evolución de esa figura de un Estado que se piensa a sí mismo como un Estado que cumple su función cuando no interviene en la esfera individual, cuando simplemente protege esos derechos individuales considerados como derechos fundamentales en su primera concepción de derechos fundamentales. Es decir, la idea de Estado social precisamente reacciona frente a esa idea. Mirado desde una perspectiva ya puramente económica, es común hablar de la idea de un Estado subsidiario
y que dice relación con la posición que tiene el Estado en relación a los negocios, en relación a la producción que ejecutan los privados, ¿no? La idea de Estado subsidiario, entonces, es un Estado que solo realiza de manera directa aquellos bienes, aquella provisión de bienes, aquella ejecución de servicios que los privados no pueden ejecutar por sí solos, ¿no? Es, de cierta manera, una construcción, es una construcción de alguna manera una proscripción, ¿no? Una prohibición para el Estado de no ejecutar no servir en ese sector de la economía donde el privado puede realizar correctamente. Por ende, esa versión de Estado subsidiario es una versión, por lo demás, que en Chile es bastante conocida, ¿no? Y que, de hecho, algunos autores indican que la propia Constitución reconoce esta figura de un Estado subsidiario. Desde otra perspectiva, y ya mirado más bien desde el mundo anglosajón, se suele hablar de un Estado regulador, ¿no? Entonces, como he indicado, la primera división es una división entre Estado liberal de derecho y Estado social de derecho, y estas son otras versiones comunes que es necesario también conocer, a lo menos, ¿no? Esta idea de Estado subsidiario. A esto también hay otra idea, ya no en una relación de oposición, sino que son distintas formas de mirar el fenómeno estatal. Es la idea de lo que suele llamar un Estado regulador, ¿no? Esta es una expresión de común utilización en el mundo anglosajón, principalmente, y que da cuenta de la posición que tiene el Estado para regular, para normar, para fiscalizar, para controlar la ejecución de servicios que en algún momento fueron servicios públicos, es decir, servicios que eran servidos directamente por el Estado y que ahora son servicios públicos prestados, gestionados por privados, ¿no? Entonces, la posición de un Estado regulador es un Estado que de cierta manera construye, deja que el privado ejecute esos servicios, pero los regula, los norma, los fiscaliza, está de alguna manera encima de ese funcionamiento de esos servicios públicos. Es de alguna manera, algunos así lo sostienen, algo así como una especie de corrección social de lo que sería un Estado subsidiario, que mantiene la premisa de la proscripción de la intervención directa del Estado, pero interviene más intensamente en la regulación, en la fiscalización de esos servicios, con el objeto precisamente de acentuar su preocupación para que la prestación se desarrolle en condiciones de servicio público. A eso también, otra de las ideas, otra de las formas de configurar la idea de Estado es esta idea de un Estado administrativo, ¿no? Aquí se hace referencia a la idea de una organización administrativa que privilegia la tecnificación de la administración pública mediante una organización con servicios públicos que poseen alta independencia. Es decir, el Estado está construido por muchas unidades técnicas con alta independencia entre ellos que toman decisiones de normar, de fiscalizar, de sancionar, pero que toman sus decisiones en ámbitos de independencia, ¿no? Para algunos, por ejemplo, este tipo de Estado implicaría una especie de deterioro al Estado democrático al tomar una serie de decisiones de política pública que eran decisiones que antes se daban dentro de la democracia y transformarlas en una cuestión más de burocracia técnica. Entonces ahí tenemos una gran división entre Estado social, entre Estado liberal, social de derecho y liberal de derecho, y tenemos estas otras formas de Estado subsidiario, Estado regulador y Estado administrativo. ¿Qué es el Estado social? ¿Cuál es su relevancia? Bueno, la idea de Estado social tiene cierta tradición, es un concepto no antiguo, es un concepto moderno que podemos ver los primeros trabajos de Lorenz von Stein a mediados del siglo XIX. Su consagración constitucional primera la podemos observar en la Constitución alemana de 1949 y podemos ver algunos ya trabajos maduros sobre ello a principios del siglo XX en la obra de Hermann Heller. El Estado social es, como indiqué hace poco, una especie de superación o también una especie de perfeccionamiento de la idea de Estado liberal de derecho.
el Estado social surge de la constatación de que la simple formulación de derechos individuales, de derechos de no intervención contra el Estado, no entrega condiciones eficaces para cumplir un proyecto de sociedad digna en donde se respeten, de alguna manera, los mismos derechos que esas cartas fundamentales crean. Al modelo de Estado liberal, entonces, que mira como una cuestión separada de la sociedad, a la que el Estado, de cierta forma, está separado de la sociedad, en donde el Estado solamente observa esa sociedad, respeta, protege sus decisiones privadas, se opone entonces esta de Estado social que reconcilia el Estado y la sociedad, entregándole al primero, al Estado, un rol activo, ¿no?, en la configuración de las relaciones sociales. El Estado social, la sociedad se organiza en el Estado, ¿no?, y satisface sus necesidades utilizando al Estado como una fórmula, como una herramienta eficiente de organización de lo público, ¿no? Entonces, de esta forma, la disputa entre una organización privada o pública de las prestaciones más relevantes de la vida pasa a ser ahora una decisión de Estado, ¿no?, y no una simple verdad supuestamente prefigurada al interior de la propia configuración estatal. Entonces ya no hay una premisa que coloque al Estado en una posición ajena, ¿no?, una posición externa a la propia sociedad, ¿no? Es la propia sociedad la que se construye utilizando al Estado, ¿no? Entonces, de un Estado caracterizado por su limitación, se pasa a un Estado caracterizado por la prestación, ¿no?, por la prestación de servicios públicos que producen dignidad en esa sociedad, ¿no? Y donde entonces la limitación se impone en su carácter de ser un Estado de derecho. Es un Estado social de derecho. No es un Estado limitado por el derecho, pero es un Estado que persigue un objetivo social. Desde luego la idea de Estado social puede ser discutida, porque Estado social es una expresión, digamos, bastante abstracta, pero aquí, siguiendo a un libro maravilloso que tiene Luciano Parejo, que se llama Estado Social y Administración Pública, existen puntos de acuerdo, ¿no?, donde, ¿qué significa un Estado social? Bueno, a lo menos significa lo siguiente. En una primera idea, un Estado social de derecho que enfatiza la expresión social, bueno, da cuenta de un Estado al que se le impone un deber jurídico de actuar en la conformación del orden social, ¿no? Y por ello entonces se descarta un Estado que permanece de cierta manera impávido, ¿no?, solo haciendo respetar las libertades propias del Estado liberal y entregándole fuerza a las actuaciones de los demás agentes. Es decir, ya no es un Estado que simplemente entrega coacción a la intervención privada, ¿no? Este es un Estado que está comprometido en la conformación del orden social. Una segunda idea es un Estado social se compromete con la no prefiguración constitucional de un orden social específico, ¿no? Es decir, el hecho de que un Estado se diga ser un Estado social no prefigura las medidas específicas de orden social. Son, en general, decisiones que se entregan a la voluntad democrática, ¿no?, de la configuración de ese orden social. Una tercera idea es, bueno, una fuerte interrelación entre la idea social y la idea democrática y la idea de Estado de Derecho. Entonces, en general, es un trío de ideas que da cuenta de un Estado social que respeta reglas y un Estado social que se construye al interior de la democracia. Y una cuarta idea es la inclusión de determinadas obligaciones, ¿no? Un Estado social supone la inclusión de determinadas obligaciones. En general, esta es una teoría del Estado social que ha sido desarrollado profusamente en el ámbito del Tribunal Constitucional alemán. Y ahí encontramos, dentro de ese grupo de obligaciones, por ejemplo, la vinculación social del Estado
Es decir, el deber de velar para que todos los órganos de ese Estado adecúen sus instituciones a las necesidades sociales. Esto supone entonces una interpretación, por ejemplo, más favorable a la igualdad social. Esto supone que diferencias de trato tendientes a operativizar la cláusula de igualdad social no son consideradas como inconstitucionales. Esto supone también, considerando inconstitucionales, esto, digamos, con un fuerte ámbito, un cierto espíritu restrictivo, bueno, considerando inconstitucionales algunas decisiones legislativas que implican ciertos retrocesos al principio social, ¿no? a la idea de medidas que favorecen igualdad social. Una segunda obligación dentro de estas obligaciones positivas que incluye esta idea de Estado social es, bueno, una referencia social de todos los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, hay una obligación de interpretar todos los derechos fundamentales, liberales por lo demás, de la forma más favorable al resultado de una garantía social, ¿no? Es decir, la cláusula de Estado social y democrático de derecho entonces rechaza la idea propia del Estado liberal de concebir los derechos fundamentales como posiciones jurídicas individuales desconectadas con las situaciones reales de poder que tienen los individuos en una sociedad. Es decir, los derechos fundamentales no se miran como simples garantías, ¿no? Sino que ya se observa que ellos son parte de una contribución a una realización social efectiva. Una tercera obligación es la idea de una obligación del Estado de ir articulando lo social sobre bases democráticas, ¿no? Esto está presente en casi todas las teorías o ideas, sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren a la idea de Estado social. Es decir, el Estado social no está concretizado en la Constitución. Es un Estado que se deja construir dentro de una base democrática. Y por ende, entonces, el principio social, digamos, como principio constitucional, legitima y obliga al legislador y al Poder Ejecutivo para la asunción de tareas de contenido social, ¿no? Y por ende, entonces, como digo, deja de tener ese rol simplemente pasivo, sino que pasa a tener un rol activo. ¿Cómo podría incorporarse una cláusula de Estado social en la Constitución? Bueno, ¿qué efectos tendría esta cláusula? Bueno, me parece que hoy existe cierta conciencia en que necesitamos servicios públicos con energía, es decir, servicios que estén capacitados y estén habilitados para entregar prestaciones universales y de calidad, ¿no? Y por ende, estamos de alguna manera en ese punto de inflexión del paso de un Estado liberal a un Estado social. Es decir, somos conscientes de que la posición pasiva del Estado es una posición que no basta para producir servicios públicos dignos, servicios públicos de calidad que se presten en condiciones universales, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en materia de educación, lo hemos visto en la demanda en general en materia de salud o en materia de pensiones. Bueno, la forma de dibujar esta idea de Estado social, digamos, no es muy distinta en todos aquellos países que han ido llevando sus constituciones hacia un modelo de Estado social. La cláusula alemana, por ejemplo, en la Constitución de Bonn es bastante sencilla, ¿no? Dice, la República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social. La Constitución española establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? La Constitución francesa, Francia es una república indivisible, laica, democrática y social, ¿no? La Constitución de Colombia, Colombia es un Estado social de derecho. Es decir, la expresión social en una constitución, en el momento en que el Estado se define a sí mismo, bueno, da cuenta de esta tradición de la cual he hecho referencia, en donde se da cuenta de que el Estado que se describe ahí es un Estado que no está mirándose como un Estado que ve el fenómeno social como algo externo, ¿no? Como algo que desarrollan principalmente la sociedad, las relaciones privadas, sino que el Estado tiene ahí un rol básico, un rol preponderante, un rol relevante en la producción de un orden social digno, ¿no? Y entonces, bueno, una forma de incorporar esta cláusula de Estado social en la Constitución es
definiendo el Estado de Chile como un Estado social, democrático y de derecho. La versión limitativa, por eso es que algunos ven esto como una forma de perfeccionamiento del modelo de Estado liberal. Es decir, la fórmula limitativa, ¿no?, está dentro de la idea de ser el Estado un Estado de derecho. Es un Estado que no está innovando en el caso a caso. Es un Estado que tiene reglas jurídicas que debe respetar. Es un Estado democrático porque esas reglas jurídicas se construyen dentro de la democracia, pero son reglas que tienen un objetivo, ¿no? Y ese objetivo no es algo externo, no es un efecto secundario al respeto a derechos de no intervención. No, es un efecto querido, es un objetivo del Estado el de definirse como un Estado que persigue la satisfacción de un bienestar social, que persigue que los individuos tengan prestaciones de servicio público que les entreguen las condiciones, les entregue el escenario para poder ejercer los demás derechos de la manera que ellos consideren necesaria.